Llevan años sin residencia fija, pero por fin algunos de estos pavos de Calatayud ya han podido ser adoptados. Enseguida les decimos por quién. Antes comenzamos nuestro programa con otro asunto. Desde el pasado sábado se busca a Francisca Navarro, una mujer de 78 años. Su familia está muy preocupada y quieren realizar un llamamiento a Martina por si alguien la ha visto. Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, esta es la foto de Francisca, como decías, tiene 78 años y todo el mundo la conoce como Paquita. El pasado sábado, sobre las 10 de la mañana, salió con su marido de estas casas de aquí, donde reside, y como cada sábado fue a la peluquería, una peluquería que se encuentra en la avenida Santa Isabel, a unos 300 metros de aquí. Iba siempre con su marido, cuando acababan de peinarla, su marido iba a buscarla. Acabó sobre las 11, ella salió y su marido llegó a las 11:10 y ya no estaba en la peluquería. Estamos con Isabel, una de sus hijas, ya han pasado 3 noches y 4 días y ya estáis un poco más nerviosos. Sí, ya estamos bastante más preocupados porque no sabemos si habrá bebido, habrá comido, en qué circunstancias se encontrará. Nos contabas antes que todos los sábados tu madre iba a la peluquería y siempre esperaba a tu padre que volviese a recogerla. Siempre, todos los sábados, ella era, vamos, una rutina de todos los sábados. Es más, antes tenía la hora más pronto, se le cambió a más tarde, pues porque con el invierno que hace frío, y mi padre luego la recogía. Las peluqueras os contaron que estaba nerviosa, que en el hall de la peluquería entraba y salía, ¿no? Sí, que estuvo entrando y saliendo un par de veces y ya dejaron de verla. Y dieron por hecho que había llegado mi padre y se la había llevado. Cuando llegó tu padre, enseguida movilizó a todos los vecinos, estuvieron buscándola toda la mañana, pero a los hijos nos dio la voz de alarma hasta las 2 del mediodía. Sí, pero se estuvieron moviendo por aquí, por el barrio, fueron al ambulatorio, al periódico del PAN, a ver si ella por casualidad había ido allí, a casa, y ya fue cuando ya vieron que ya no, que había que ampliar, que había. Hay que decir que Francisca tiene diagnosticada demencia senil desde hace unos 3 años y desde Navidades la encontrabais un poco más nerviosa. Sí, un poquito más nerviosa, pero vamos, dentro de la normalidad, porque son fechas que paseas mucho y ya no le gustaba mucho salir. Y desde hace 15 días la noté como más triste, pero bueno, tampoco dices, bueno, ella se da cuenta de que nos necesita más de lo que aparentaba. Iba vestida con un jersey gris, falda gris, chaqueta morada y el domingo, un día después de su desaparición, se encontró la falda en la avenida Cataluña. Sí, no es chaqueta morada, perdona, es una parca morada 3/4. Y sí, la falda la encontraron mis hermanos pegando carteles en la Jota, en un banco detrás de un seto. Carteles como importante el que tú tienes, ¿no, decir Martina, todos los datos exactos porque claro, todo el mundo que nos esté viendo puede ver esa parca morada e identificar a Francisca. Sí, yo creo que sí. Vamos, porque es un color que no es como que lleve siempre negro o grises, o sea, es un color que puede llamarte un poco la atención, es un morado un poco oscuro. La policía, sobre todo de la zona, está buscando insistentemente, incluso están mirando por los alrededores del río, nos comentabas. Sí, vamos, yo por lo que he leído hoy en el periódico, pues están dragando también el Gallego y están buscando a todo nivel en Zaragoza. ¿Y cómo se encuentra tu padre? Hombre, pues mi padre hoy ya también empieza a estar un poco más nervioso. Y el resto de la familia, porque todos los nietos, todo el mundo pegando carteles por toda la ciudad. Habéis estado esta mañana por el centro, por el Coso y Plaza España. Sí, todos los hermanos, amigos, familiares. Vamos, yo creo que no, todos se están movilizando, nos repartimos para ir por las zonas y bueno, esta mañana por el centro, porque ayer hubo una llamada, pero también hubo otra llamada, dicen que sí por las fuentes. Bueno, son un poco muchas llamadas que no sabes realmente a cuál acercarte, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Como decíamos, Alba, todos los detalles son importantes. Tiene pelo canoso, llevaba gafas, llevaba un jersey gris, falda gris, pero que apareció el domingo, así que ahora tan solo lleva una parca morada. Quien vea esta imagen, que llame al 091. Este es el llamamiento que realiza su familia. Gracias, Martina. Seguiremos muy pendientes de este caso. ¿Qué recado quieres que te haga hoy? Mira, quiero que me lleves este recado, Java, a una clienta que lo tenía encargado hace unos días, está mal y ya no puede venir. Como la dirección dentro, ¿verdad? La dirección está allá dentro. Vale, muy bien. Faldas, vestidos, chaquetas, las mujeres de Quinto se atreven con todo. Hoy nos hemos colado en su curso de corte y confección. Tomen nota.
Uy, Aurora, que me he tenido que venir a Quinto de Ebro aquí a aprender a coser. Bueno, para ser la primera vez no está mal. Bien. Es difícil esto de hacerlo con máquina. Sí, es un poco complicado. Es más técnica que otra cosa, vaya. Y yo me pensaba que hacerlo con máquina iba a ser más fácil que hacerlo a mano y no es así. No, bueno, más seguro desde luego con máquina que no a mano, ¿vale? Yo he visto peligrar mi dedo. Bueno, Aurora, estamos en un taller de corte y confección donde hacéis de todo. De todo, de todo. Desde hemos hecho un chaquetón reciclado hasta prendas nuevas, como por ejemplo esta que hemos hecho de Pili, que se ha hecho el vestido, las flores, todo está hecho por ella, desde los patrones, y ahora se está haciendo una chaqueta para juego del vestido. Bueno, y aquí, ¿por qué no vemos hombres? Pues porque igual les parece, son un poco machistas y no les gusta la aguja. Pienso que será por eso. Vecinos de Quinto. Me parece muy bien. Y luego, ¿por qué no hay gente más joven de, por ejemplo, mi edad aquí en estas clases? Porque deben tener cosas más interesantes a hacer. No le quitemos importancia, ¿no?, al taller de corte y confección. Digamos que no es muy atractivo para una joven, supongo. Oye, pues yo me haría unos vaqueros muy majos, seguro. Y también hablábamos de las tiendas chinas y de las importaciones chinas. Nos han quitado desde luego mucho mercado a esto, a lo de corte y confección, desde luego los chinos. Porque por 20 euros a lo mejor pues te cuesta un vestido y desde luego no merece la pena confeccionarlo, comprar la tela y confeccionar el tiempo que te cuesta hacer un vestido, desde luego no compensa, para nada. A ver, ¿qué me cuentan por aquí? Yo estoy haciéndome una chaqueta. Y desde luego me decías que no se puede comparar la calidad de algo que se hace a mano aquí, como por ejemplo una tienda de China. No, porque te puedes coger una tela mucho mejor. El terminado mucho mejor. Sí, el acabado mucho mejor y bueno, y que te quede bien de todo. Que cuando te lo compras en un comercio, pues a lo mejor no te queda bien la manga, te está larga, te está estrecha, te está ancha, según yo, por ejemplo, de aquí tengo más talla que de aquí. De pechera. De pechera. Y claro, estos sitios pues ayudan a hacernos trajes o lo que estemos interesados en hacer a nuestro tamaño. A nuestra medida, exactamente. Pues Aurora, yo voy a seguir intentando coser un poquito, que el año que viene a lo mejor me tengo que apuntar a este curso, ¿vale? Aurora, ya me cuentas. A ver. Vale, no está mal. Bueno. Y atentos porque volveremos más tarde hasta Quinto para ver su dance. Pero si usted es una de esas personas que desearían que el día tuviera más horas, preste atención, porque para solucionar nuestros problemas o nuestras tareas pendientes existen ahora los recaderos. Vean. ¿Sí? Recados Zaragoza. Hola, soy Eva de Recados Zaragoza. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy bien, pasa, si quieres, por favor. Vale. Bueno, Eva, aquí tienes las tallas que te he puesto. Para que hagas mientras estoy yo fuera de viaje. Muy bien. Y cualquier duda o problema hablamos. Toma las vale, llaves. Ningún problema. Estas son las llaves del piso. Vale. Y pues que vaya todo bien. Perfecto, buen viaje. Muchas gracias. Bueno, Eva, ya tenemos la lista de recados. Vamos por el primero, ¿no? Recoger el buzón. Sí. Vamos a recoger el buzón. Oye, Eva, ¿y cómo surgió esto de hacer recados a la gente? Pues surge del poco tiempo que tenemos, porque yo veía que el tiempo pues brilla por su ausencia y encima es lo único que no podemos comprar. Entonces, este trabajo permite que tengas tiempo. Bueno, Eva, primer recado terminado. ¿Qué te parece? ¿Lo tachamos? Lo tachamos. Recoger el buzón. ¿Qué te parece ahora si vamos a regar las plantas, por ejemplo? Muy bien, vamos. Vamos a por agua. Bueno, Eva, aparte de regar plantas, ir a coger el correo, ¿qué más recados sueles hacer en tu trabajo? Pues ir a hacer la compra diaria a personas mayores y hacerles la comida y la cena, hacer la compra semanal a personas que no tienen mucho tiempo. O sea, principalmente tu clientela son personas mayores, ¿no? Personas mayores o personas que no tienen mucho tiempo. Bueno, Eva, yo me voy ya, ¿eh? Cualquier problema me llamas al móvil. Cristian, perdona, ¿cómo diste con los servicios de Recados Zaragoza? Pues fue a través de su página web y la verdad que me pareció interesante porque en el día a día que hoy vivimos pues hay poco tiempo para hacer las cosas. Yo, por ejemplo, viajo mucho y claro, pues necesito a alguien que me cuide a los animales, las plantas, que me cuide un poco la casa y no la tenga descuidada, claro.
¿Y qué te parece el servicio? ¿Te gusta cómo trabaja Eva? Sí, la verdad es que sí, es una empresa joven, pero funciona muy bien, es muy seria y por el momento no he tenido ningún problema y la verdad que estoy muy contento con ellos. Buen viaje, ahora que te pueden cuidar de la casa, buen viaje. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Eva, la siguiente tarea, darle de comer al gato, pone aquí. Además está aquí cansado, tiene hambre, yo creo, ¿eh? Esto es gratificante, ¿eh? Sí que les gusta tu trabajo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que ellos son los que me lo aprecian. Vale, Eva, pues la siguiente, sacar de pasear al perro. Ahora vamos de paseo. Venga, pues. Hay una cosa, ¿y cuesta lo mismo sacar al perro que, por ejemplo, regar las plantas? Sí, la verdad que sí, que eso es un mini recado y esos son los recados más baratos. Los de regar las plantas y todo. Sí. Porque ¿qué tarifas tienes tú en tu negocio? Pues tengo 3 clases de recados, tengo mini recados, que son 4,85, tengo mini recados, que son 8 euros. Que son de cosas burocráticas, ¿no? Sí, burocráticas o depende, son los recados intermedios, vamos. ¿Y los maxi recados? Y los maxi recados, que por ejemplo él está haciendo un maxi recado, que es pues cuidar pues durante un día la casa, que eso le costaría 15 euros, con IVA incluido. O sea, a Cristina le va a costar 15 euros, sí. Bueno, Eva, ya podemos tirar esta lista. Sí. Y ahora un nuevo cliente, ¿verdad? Ahora un nuevo cliente. Ahora estamos aquí que vamos a recoger una bolsa para una cliente y se la vamos a llevar a casa. Pues vamos. Vamos. Bueno, ya hemos llegado a la nueva clienta, ¿no? Sí. Hola María, buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué recado quieres que te haga hoy? Mira, quiero que me lleves este recado. Hay una clienta que lo tenía encargado hace unos días, ¿vale? Y ahora no puede venir. La dirección dentro, ¿verdad? La dirección está allá adentro. Vale, muy bien. Gracias. Venga, hasta luego. Oye, Marian, perdona, Dime. ¿qué te parece el servicio de Recados Zaragoza? A mí estoy encantada con ella porque a lo mejor me surge algo urgente y si estamos con mucho trabajo y yo no puedo ir, pues entonces la llamo a ella y lo lleva enseguida. Ahora es temporada de primavera, tenéis Claro, mucho trabajo y vosotros no podéis llevar los pedidos. No podemos llevar los pedidos, entonces es algo urgente que le corre mucha prisa a la señora, pues entonces se lo llevamos nosotras y la gente así se queda mucho más contenta con el servicio. Bueno, Eva, ¿y este recado cuánto le va a costar a Marian? Este es un mini recado y le va a costar a Marian 4,85. 4,85, me parece buen precio. Oye, pues nada, Eva, que te vaya muy bien el negocio, ¿vale? Dos Gracias. besos. Suerte. Vale. Adiós. Hasta luego. Avanzamos con nuestro pie izquierdo a la vez que nos impulsamos con nuestra mano derecha. Esto que lo hacemos sin pensar sale muy fácil, cuando lo tenemos que pensar pues nos liamos. Vale, pues yo voy a caminar sin pensar y ya. Pues sí, muchas veces sin pensarlo las cosas salen mucho más fáciles. Se lo contamos ya hace unas semanas, los problemas que generaban los pavos reales que había en el Parque Fernando el Católico de Calatayud obligaron a su ayuntamiento a tomar una serie de medidas. La solución era buscarles nuevos dueños y sepan que 6 de ellos ya los han encontrado. Hoy hemos acompañado a estos animales, a los que serán sus nuevos hogares a partir de ahora. Jesús, los pavos siguen a la caza y captura, ¿no? Sí, pero a veces que es muy complicado, ¿eh? Que enseguida se nos suben a los tejados y ahí a ver cómo los coges. Como no seas un mago o algo. O Spiderman. Spiderman. Algunos sí que han sido apresados y ya dentro de poco van a tener dueño, ¿no? Sí, bueno, ya pudimos apresar 6 unidades, por lo que hemos hecho 2 lotes y vamos, ya se han adjudicado para entregar a dos organizaciones. En este caso pues lo subimos aquí, que esto es el Centro de Protección de Animales, para tenerlos guardados unos días hasta que luego vienen los futuros propietarios de los pavos, ¿no? De hecho ya están aquí los propietarios. Sí, ahora en este caso se les ha adjudicado 2 hembras y un macho a un centro ecuestre que está en el término municipal de Morata de Jiloca, en la carretera que va desde Calatayud a Daroca. Bueno, ya los tenemos dentro de este habitáculo, van a ir tranquilos aquí, ¿no? Sí, bueno, este es un habitáculo que hemos hecho nosotros improvisado, ya veis con los materiales que teníamos, pero es muy funcional porque al no ver ellos luz, no se dan cabezazos, no intentan salirse, entonces pues intentamos que lleguen a su destino lo más sanos posibles. ¿Y
Nico, estáis firmando ya el acta de adopción para llevaros a los pavos. ¿Por qué habéis escogido a estos animales? Pues en principio, como ha dicho antes Tomás, es un centro, pues aparte para dar cursillos a los niños y de doma de caballos, un centro para tema de hipoterapia, para niños con discapacitados. Entonces va a haber un apartado que va a ser una especie de granja escuela, y entonces pues yo tengo una tienda de animales, había pensado que es una buena opción pues, para que los niños además fomenten sus sensibilidades a estos animales que tampoco se ven tanto. Tomás, estos 3 pavos reales ya tienen un nuevo hogar. Sí, eso esperamos, que no se nos escapen y que se queden aquí y estén a gusto. Bueno, habéis diseñado aquí también una jaula para que ellos no puedan escaparse. De hecho, estáis reforzando, ¿no?, la parte inferior. Sí, para que no intenten escaparse, porque intentan meter la cabeza para salir, y les pondremos otro rete más fino para que no puedan impedirles que se escapen. En este caso los pavos lo van a tener difícil para escaparse porque está aquí Palote controlándolos, ¿no? Pues sí, la verdad es que los tiene aquí a raya por si alguno intenta fugarse de aquí de la jaula. Volvemos hasta Calatayud porque allí las hermanas dominicas han buscado un hogar a otras 3 aves. Ayer llegaron las brigadas con los 3 animales y cuál fue nuestra sorpresa, que después de meter el macho dentro de la jaula que se ha hecho a propósito para ellas, mientras los brigadas soltaban las pavas con mucho cuidado, el macho silenciosamente sacó la cabeza y luego se estrechó de tal forma increíble, porque semejante tamaño se fugó por uno de estos agujeros, ¿no? Sí, prácticamente. Sí. Quitó este alambre, lo hemos puesto después, pero nunca pensamos que semejante animal podía pasar por ahí. Y en un vuelo marchó. Se subió a ese tejado, ¿no?, de la mano derecha. Tejado. Estuvo ahí un rato mirando para ver por dónde iba. Y los pobres brigadas quedaron bastante aplastados porque después del esfuerzo de haberlo cazado y todo. Bueno, pero aquí tienen a esas 2 hembras, ¿no?, que van a hacerles compañía. Sí. Y de hecho ya están alimentándolas aquí, veo, con chucherías, ¿eh? Sí, sí. Se están malcriando ya de primera. Sí. Tibi, llega la hora de darles de comer y de beber, ¿no? Sí. ¿Se están portando bien? Sí, bastante bien. Pues como lo trajeron ayer, pues hoy le damos de comer pan, maíz y agua. Pican bastante, ¿no? Pues bastante, mucho pican. ¿De la mano no le dais de comer todavía? No, todavía no, porque también tengo un poco de miedo. Como son animales salvajes, pues me da miedo para acercarme mucho. De hecho ya están buscando ahí una escapatoria, pero no la van a encontrar porque esta jaula la has diseñado tú, ¿no, Tibi? Sí, segurísimo que no. Estos pobres han estado pues libres por el pueblo de Calatayud y asustados por coches y motos y demás, y además provocando accidentes a lo mejor. Bueno, pues que aquí estén como en casa y que la gente pueda disfrutar de ellos sin que, como bien dice usted, haya ningún peligro. Exactamente, muy bien. Y tras ver el nuevo hogar de estos pavos reales, hablamos ahora de algo que nos afecta a todos. Son los dolores de cabeza, que pueden responder a diferentes causas. Hoy nos las van a explicar Cristina y una experta en medicina. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Pues sí, así es. Vamos a hablar de una dolencia que, por desgracia, nos afecta a casi todos o a todos, porque prácticamente a lo largo de nuestra vida tendremos algún dolor de cabeza. También a Luisín, que es nuestro modelo que te vamos a enseñar hoy, que es esta calavera que nos han dejado, porque enseguida hablaremos de las partes que suelen doler más cuando alguien dice que tiene dolor de cabeza o migraña. Lo primero que querríamos saber es cuál es la diferencia, porque en muchos casos, doctora, utilizamos ese concepto, hoy me duele la cabeza, o mucha gente dice tengo migrañas, pero estamos hablando de 2 cosas que no son lo mismo, ¿no? Sí, el concepto cefalea se refiere a cualquier dolor de la cabeza, pero no todos son migrañas, hay muchas causas de dolor de cabeza. La principal causa de la consulta por dolor de cabeza es la cefalea tensional y la migraña. Luego tenemos otros tipos y otras causas que son mucho menos frecuentes. Me gustaría explicar un poquito la diferencia, porque ya que lo sufren tantos pacientes, pues para que puedan pensar en casa cuál es su dolor de cabeza o a qué se puede corresponder. ¿Cuál sería esa diferencia entre las dos? Bueno, principalmente la migraña tiene mucho componente genético, es decir, la heredamos de nuestros familiares muchas veces y la sufrimos, va con nosotros, es una enfermedad que vamos a llevar a lo largo de nuestra vida. Mientras que la cefalea tensional va a ocurrir solamente en determinadas circunstancias por factores muchas veces externos a nosotros, no es algo interno genético que suframos. Luego, una de las formas de diferenciarlas, me comentaba la doctora Beltrán, es si nos duele la cabeza y de repente hacemos algo, una actividad física, nos agachamos y nos duele más, ¿eso qué sería?
Bueno, eso es un dato de que puede ser una migraña, ¿eh? No obstante, eso todo se basa en criterios que luego habría que mirar bien en la consulta. Pero así a grandes rasgos, la migraña suele ser un dolor que afecta más a medio lado de la cabeza, aunque te puede doler los dos lados. Es un dolor que muchas veces aumenta con los latidos del corazón, decimos que es pulsátil, se acompaña de ganas de vomitar muchas veces o incluso de que molesta la luz, los ruidos. Lo de que al agacharse o al andar aumenta es característico y lo diferencia de la cefalea tensional. Eso es fácil que cualquiera en casa lo pueda, yo creo que el que lo ha sufrido lo diferencia fácilmente. Aquí tenemos a Luisín, este modelo. Bueno, Luisín es el nombre que le han puesto aquí, ¿eh? No lo hemos bautizado nosotros. Me comenta la doctora que no es tan sencillo explicar en qué zona suele doler, porque bueno, cada persona es un mundo, pero ¿cuáles serían las zonas más, más típicas, por decirlo de alguna manera, donde duele la cabeza? Las típicas zonas, por ejemplo, en una migraña suele ser detrás de los ojos, a veces por encima de los ojos, incluso en las sienes. Normalmente empieza en un lado y luego se extiende al otro lado, o a veces empieza en la zona occipital también en un lado y luego se extiende. Entonces la diferencia, lo que estaba explicando de lo de la migraña, es lo que, sobre todo el tema de que tiene un dolor que suele ser importante, que interfiere con la actividad normal, incluso a veces es motivo de baja laboral. ¿Y qué la empeora? Porque mucha gente dirá, pues a mí me duele, quizá muchos son incomprendidos porque al no ser algo palpable pues no se puede medir, pero ¿qué la empeora? ¿Qué tienen que evitar esas personas que tienen migraña? Bueno, vamos a ver, que quede claro que la van a tener igual, hagan o no hagan las cosas, pero hay unos factores que la van a precipitar o la pueden precipitar. El principal es los cambios psicológicos, el estrés, la ansiedad y la depresión principalmente. Luego algunos alimentos, hay personas que relacionan que al consumir determinados alimentos, sobre todo pues vino tinto o chocolate, quesos, etcétera, eso les puede favorecer o desencadenar ataques de migraña. También cambios a veces climáticos, como puede ser bajas presiones, también esto. En este caso no tendría que ver el calor, sino la presión atmosférica, que a lo mejor mucha gente cree que es el cambio estacional, pero no es el cambio de presión, ¿no? En principio el cambio estacional no tiene mucha relación. Sí que las presiones atmosféricas sí que pueden favorecer. Una baja presión puede favorecer un dolor de cabeza, eso nos lo dicen los pacientes. Luego, pues desde contracturas musculares a nivel cervical pueden precipitar un episodio de migraña. Entonces, bueno, son muchos factores los que pueden influir, así como, por ejemplo, hormonales en las mujeres. Muchas mujeres tienen esos episodios de de migraña durante la menstruación o previa o con el uso de la medicación para anticonceptiva. ¿Cuándo habría que prestar atención? Bueno, estamos hablando de que no es lo mismo dolor de cabeza que migraña. ¿Cuáles serían porque a lo mejor hay alguien que lleva un tiempo sufriendo dolores de cabeza, no le da importancia, porque siempre ha sido así, o a lo mejor pues en su familia también lo ha heredado? ¿Qué señales de alarma tendrían que tener en cuenta para acudir a un médico de una forma urgente? Bueno, en principio yo diría a todo el mundo que tenga dolor de cabeza que no es normal tener dolor de cabeza, que podemos tener uno en la vida, pero el que lo sufre de forma más o menos periódica, eso es un motivo de consulta ya de entrada, no hace falta que tenga criterios de alarma. Muy poca gente consulta al neurólogo y, bueno, por lo menos al médico de familia deberían de consultar, y luego ya si vienen a la consulta, perfecto, porque lo importante es un buen diagnóstico. Pero ese es el mensaje que quería dejar claro la doctora, que consulten, que vengan al médico. Hemos leído un dato que 1 de cada 10, solo una persona de cada 10 consulta al médico, que vengan y que aquí se les dará una ayuda, ¿no? Claro, yo por lo que más o menos vas viendo, la gente asume que, sobre todo en la migraña, que tiene tanto componente genético, que lo han sufrido sus familiares y que es algo que es normal y que les pasa pues porque les tiene que pasar, pero no es así, no deben de estar sufriendo dolores de cabeza. Hoy en día hay muchos tratamientos, primero para un buen diagnóstico, que no se nos pase cualquier otra causa de dolor, como puede ser un problema dentario, de la graduación de la vista o de la articulación aquí de la mandíbula, que bueno, sería un motivo de... Yo creo que el consejo resumido, doctora, ya con esto nos despedimos, es que consulten, que doctoras como ella, que los neurólogos les podrán dar una medicación o consejos para que no les duele la cabeza ni que tengan migrañas. Y acudir siempre a los expertos, como tú dices. Gracias, Cristina. Además, dentro de unos minutos hablaremos de la salud, en este caso de nuestros ojos. Enseguida les diremos por qué es tan importante que nos realicemos periódicamente revisiones y les diremos dónde se la pueden realizar esta semana y de forma gratuita. El problema que nos encontramos es la falta de la espesor arriba y muchos que están doblados abajo que han podido romper la caña en la toma con la tubería general, que entonces sería ya más costoso y más problemático
atentos ahora a todos los conductores. Unos neumáticos muy gastados disminuyen la seguridad al volante. Sin embargo, cada vez son más las personas que esperan más tiempo a la hora de cambiar las ruedas de sus vehículos. Escuchen. Como veis, estos neumáticos han ido en circulación hasta hace un instante y estos neumáticos pues están desgastados. Ya corre un peligro para el conductor. ¿Me quieres decir que un neumático como este ha estado circulando hasta hace poco por la carretera? Hasta ahora mismito, sí, los acabamos de quitar. Son neumáticos que ahora mismo pues la gente los apura un poquito más, pero llegamos a unos niveles que, como veis, estos neumáticos ya no te dan ningún tipo de seguridad. Están desgastados porque, como veis, el taquito, que es el testigo que te indica cuando llega el neumático al final de la vida, el dibujo está a la par del taco, entonces ya no lleva, y en este caso ya no lleva ni dibujo, entonces eso crea un peligro. ¿Cuántos kilómetros han hecho estos neumáticos? Estos neumáticos, le hemos preguntado al señor y ha dicho que llevaban montados 42.000 kilómetros. Paco, ¿cuáles son las consecuencias reales de llevar el neumático en mal estado? Vamos a ver, las consecuencias reales y más directas de llevar un neumático en mal estado se traducen en una falta de adherencia, de grip, que se llama técnicamente, del neumático con la carretera. Esto se traduce, para que un conductor normal entienda, que cuando tú vas a frenar, las distancias de frenado se te van a alargar, vas a necesitar más metros para poder parar tu vehículo. Cuando estás la velocidad de paso de curva, que se llama, antes de que el vehículo tienda a derrapar, disminuye, ¿no? Porque ha disminuido su capacidad de adherencia. Esto en terreno seco, ¿no? Que cuando estamos hablando con lluvia, en ambientes de lluvia, y sobre todo hay cierta cantidad ya de agua sobre el asfalto, se nos puede traducir en una falta de evacuación del agua, se produce el fenómeno de aquaplaning y realmente nos quedamos sin control. El coche no tiene dirección, es como circular encima de una placa de hielo y el coche va por la inercia, se desplaza y eso puede traer fatales consecuencias, como todos sabemos. Entonces, un neumático en buen estado nos va a dar, a fin de cuentas, muchísima más seguridad. El neumático, aparte de ser el elemento que nos permite rodar sobre la carretera, es el elemento que nos está uniendo a la carretera. Entonces, bajo ese punto de vista, es fundamental el tenerlo en buen estado para poder conducir de forma segura. En este aspecto, yo lo que comentaría a todo usuario es decir que valore si el ahorrarse algo de dinero en la compra de un neumático o retrasar la compra de un neumático y prolongar su vida, ¿no? Merece la pena de cara a su seguridad y su riesgo de no tener ningún accidente. Vamos a ver qué opinan sobre esto los conductores. ¿Ha venido a cambiar las ruedas? Sí. Porque me imagino que en su caso, a ver, que las veamos, están ya en un poquito de mal estado, ¿verdad? Sí, bueno, he ido apurando un poco porque, bueno, aparte de que hago bastantes kilómetros y las tengo que cambiar con bastante frecuencia. Me imagino que la conducción, al llevar las ruedas así, se resentirá, usted lo notará. Bueno, es más problema si llueve. O sea, un neumático desgastado con lluvia, pues te podría salir de la carretera. En principio, por eso he venido. Voy a cambiar las 4 ruedas porque están bastante gastadas ya, y especialmente esta de aquí porque tuve un pinchazo hace poquito, puse la de repuesto y quiero cambiarla por... Y ahora vas a aprovechar y hacer ya el cambio de todos los neumáticos. De las 4, que realmente ya les toca ya. ¿Frena o no frena el precio de los neumáticos a la hora de cambiarlos? Sí que frena, claro que frena, porque ya es que no es una inversión, pues por lo menos unos 200 euros, arriba abajo que te tengas que gastar por cambiar las ruedas, pues ahora cuesta un poquito. ¿Cuánto cuesta poner un neumático nuevo, más o menos? Pues la verdad es que de tiempo, si nos referimos a tiempo, 2 neumáticos cuesta media horita y las 4 una hora. La verdad que cuesta muy poquito, sí. Y de dinero, que es la principal causa por la que muchos usuarios han retrasado este momento, es muy caro. Digamos que si la rueda es común, el precio relativamente está muy bien, y si es una rueda normal, que digo yo, que la llevan pocos coches, pues sería un poquito más cara. Qué diferencia, ¿verdad, Rubén, entre esta rueda que estamos viendo, que está colocando Javier, y la que tenemos aquí, que acabamos de quitar, ¿verdad? La verdad es que hay bastante diferencia. Como podemos ver, lo que os he comentado antes del testigo, del indicador de desgaste, aquí estaría a la par del dibujo, y en este caso, si podéis fijaros, todavía queda, este neumático es nuevo, todavía queda todo este exceso de goma para gastar. El gobierno ha puesto en marcha un plan Renove para cambiar las ruedas. El problema es que las ruedas que quieren que los conductores utilicen todavía no existen en España. Empiezan a salir al mercado a finales del año 2012. Entonces, claro, eso a nosotros nos ha perjudicado porque hay mucha gente que llama preguntando y se acerca preguntando por esa subvención de 20 euros por neumático, y hay gente que incluso se espera. Pero claro, deciros desde aquí que hasta finales del 2012 esos neumáticos no van a salir al mercado y por tanto esa subvención no está ahora mismo vigente. Hasta finales del año 2012 nada.
Y este aparatoso accidente ha tenido lugar a las 2 del mediodía en pleno centro de Zaragoza. Un turismo, como acaban de ver, y un autobús urbano se han visto implicados en un choque frontolateral del que afortunadamente solo hay que lamentar daños materiales. Eso sí, el tráfico ha sufrido retenciones. Y gracias que nos hemos dado cuenta un día antes, porque mañana a las 8 de la mañana o 7:30 empezamos a regar. Si llegas a regar y tienen los aspersores, o sea, muchas cañas tumbadas, aspersores que no hay, pues es un verdadero problema. Nuevo caso de robos en Almudévar. Los ladrones han sustraído cerca de 1000 aspersores, justo ahora, cuando está a punto de comenzar la campaña de riego. Hay varios afectados y los daños están valorados en unos 18.000 euros. Enseguida les contamos este nuevo caso de robo en el medio rural con detalle. Antes saludamos ya a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola, Javier. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy una